Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos encontramos conectados hoy, las primeras horas de este día. Un buen día para todos, que sea de gran bendición para cada uno. Y bueno, pues con, estamos iniciando, ¿cierto? Estas primeras horas preparándonos, capacitándonos con este diplomado que estamos haciendo. Entonces, pues veo que ya hay varios conectados. Muy bien, ya tenemos a varios conectados de diferentes partes. ¿No se escucha? Ah, bueno, ahorita no porque estábamos, cualquier situación que se presente, que no se escuche, que no se vea, por favor, por el chat, yo estoy muy pendiente, ¿listo? Ah, ok, muchas gracias, sí se escucha. Listo. Entonces hoy vamos a iniciar nuestro diplomado, ¿cierto? Nuestro encuentro número 3, ¿sí? Donde hoy vamos a continuar con el tema de ayer y vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿listo? Entonces, para los que se están conectando, nuevamente bienvenidos, buenos días. Les recuerdo mi nombre, Nora Joana Rondón Vargas, soy neuropsicóloga clínica y bueno, pues les estaría acompañando en lo que nos queda de este diplomado. Entonces veo que se está conectando personas de Panamá, de Venezuela, muy bien, Chile, bien, bien, ya hay varios que estamos acá en desde Chile, muy bien, listo. Bueno, entonces, como siempre, ¿cierto? Recordemos que este diplomado dura 9 días. Normalmente entre semana estamos de 6 de la tarde a 9 de la noche y hoy sábado que estamos de 8, vamos a seguir de chorro hasta las 10 de la mañana, ¿listo? Entonces vamos a estar hoy trabajando muy juiciosos para que podamos avanzar. Dice que también de Lima, Perú, se están conectando desde Bolivia. Bueno, ya hay varios países conectados. Qué bien, qué chévere. Listo, entonces recordemos las reglas generales. eh, pues que no activemos nuestra cámara. Bueno, la cámara no está habilitada, entonces pues esa no va. El micrófono apagado, sí. Cuando terminemos de hablar, apagar nuestro micrófono para evitar distracciones, respetar los turnos de palabra, ser claro al hablar, corto, ¿sí? Sin dejar de expresar lo que queremos decir, ¿listo? Entonces, la idea es que también estemos participando en el chat. Yo estoy muy pendiente de lo que me van escribiendo y lo voy comentando, ¿listo? Entonces, eh, la idea es que sigamos en sintonía con el chat. Desde el Ecuador también nos están viendo, también están conectados. Entonces, la idea es que también nos ubiquemos en un sitio donde podamos estar cómodos, donde no hayan distractores, ¿listo? Recordemos que todo lo que nosotros opinemos, digamos, acerca de un tema es muy importante. Eh, todo lo, Todas nuestras ideas son valiosas. Recordemos que hay diversidad cultural aquí en los que estamos conectados, por lo tanto, pues muchas veces nuestras percepciones cambian dependiendo la cultura, dependiendo las situaciones que hayan alrededor. Entonces, todo lo que ustedes digan es válido, ¿sí? Por lo tanto, pues todos respetamos los diferentes puntos de vista, ¿listo? Entonces, qué bueno que podemos argumentar y hacer más amena esta clase con... mm, Bueno, estoy leyendo el chat. Que podemos que hacer más amena nuestra clase con todo lo que nuestras experiencias que tengamos, ¿listo? Entonces, qué bueno. También igual si hay preguntas ahí por el chat, estoy muy pendiente. Entonces aquí nos dicen que no pueden ver las dos primeras por YouTube. Tengo entendido que quedan grabadas y las suben. Voy a preguntarle a Carlos a ver por qué nos están viendo, ¿listo? Entonces,
ahorita en el receso, bueno, no vamos a tener receso, pero ahorita tan pronto terminemos, le aviso para que nos diga qué está pasando con las dos presentaciones, ¿cierto? Las dos grabaciones. Entonces recordemos que todo esto, desde el momento que nos conectamos y abrimos cámaras, empezamos a grabar con el fin de que las clases queden grabadas y podamos verlas cuando las necesitemos. Entonces, todo lo que estemos diciendo acá está siendo grabado. Bueno, entonces recordemos el nombre de nuestro diplomado, que tiene como título Programación Neurolingüística en el entorno escolar o en el ambiente escolar. Entonces, como ya lo hemos venido viendo, es un diplomado que nos da herramientas, que nos muestra, que nos brinda información relacionada con todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, ¿cierto? Que lo que busca es que nosotros podamos ofrecer más herramientas a nuestros estudiantes para que ese aprendizaje se dé de una manera significativa y que le pueda servir para la vida. Y para eso nos volvemos de la programación neurolingüística, que como lo dice su nombre, ¿cierto? Es esa información que ingresa a nuestro cerebro, ¿cierto? Que nosotros la replicamos todo el tiempo y que la idea es que esa información pueda ser una información que no solamente nos beneficie a nosotros, sino que beneficie a las personas con las cuales interactuamos. En este caso, pues muy enfocada a nuestros estudiantes. Entonces, no solamente es información de tipo semántico, o sea, de tipo informativo, ¿cierto? De conocimientos, sino también, digamos que esa información que muchas veces es emocional, personal, ¿sí? Que también digamos que va a la par y de esa manera también se la estamos transmitiendo a ellos. Entonces, ahí poco a poco vamos avanzando en el tema. Estamos en el módulo 1, Fundamentos de Lingüística. Anoche ya estábamos culminando este primer módulo, hoy lo terminamos y empezamos a hablar sobre emoción y lenguaje, donde pues hay un componente de neurociencias bastante, digamos que bastante amplio. ¿Listo? Entonces, recordemos, ¿cierto? Que la programación neurolingüística es es un área que está en este momento siendo muy fortalecida desde los diferentes entornos, ¿sí? Y partíamos de la noción, ¿cierto? De que nosotros como seres humanos somos seres sociales, totalmente sociales. Por lo tanto, pues todo el tiempo estamos interactuando, nos estamos comunicando con todos, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros logremos identificar esas fortalezas que tenemos al momento de comunicarnos y quizás esos aspectos por mejorar, ¿sí? Porque de esa manera, de alguna manera, me puedo reprogramar, ¿cierto? Puedo hacer cambios en mi vida que puedan hacer que pueda alcanzar mis metas y sobre todo motivar para que otras personas lo puedan hacer. Entonces, eh, ya vimos, estamos adelantados, ¿cierto? En el módulo 1. Anoche vimos unos videos, ¿sí? Tomamos un poco de historia de la neurociencia, de la programación neurolingüística, ¿sí? Hablamos un poco de lenguaje, de comunicación, de todos esos elementos que se necesitan, ¿sí? De esa, cómo es que ese entorno es tan importante en la vida de un ser humano, ¿sí? Porque si no hay entorno, pues nos dimos cuenta que no hay aprendizaje y pues el lenguaje pues no se nos va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, digamos que el entorno es básico para nuestro proceso de desarrollo en todos los procesos cognitivos, pero especialmente en esta área tan importante como es el lenguaje. Entonces hablábamos de los componentes del lenguaje, de la lengua, del habla, donde la lengua, ¿cierto? Es em, esos signos de comunicación, ¿cierto? Que nosotros utilizamos para podernos comunicar. Entonces hablamos del tema de los idiomas, que está muy enfocado también a temas muy culturales, y donde pues dependiendo donde nosotros nazcamos y crezcamos y hayamos aprendido esas primeras palabras, esos primeros sonidos, pues de alguna manera es esa lengua materna que a la par también podemos estar hablando otras, ¿cierto? Estar aprendiendo otras, pero siempre va a haber una lengua materna.
que va muy articulada pues al lugar y al entorno donde vivimos. Y estamos hablando del habla, que ya es el uso práctico de esa lengua, ¿sí? Donde ya, digamos que, como decimos, ya tenemos esa facultad de hablar, decir palabras, frases, poder expresarnos en un sentido coherente, ¿no? Por medio de qué, de signos lingüísticos, sonidos, y entonces veíamos los componentes del lenguaje e iniciamos con ese componente fonológico que nos muestra todo el tema de cómo son los sonidos, ¿cierto? Entonces hablamos de que hay unos fonemas, hay unas vocales, ¿cierto? Sí, unas consonantes, unas vocales que son los fonemas, que cada uno tiene su respectivo sonido y que eso lo aprendimos en las primeras etapas, en la primera etapa de la infancia, o sea, en el momento en que nacemos y los siguientes meses, ¿no? Entonces, digamos que desde la etapa prenatal, esos sonidos están llegando a nuestro cerebro y se están guardando. Y a lo largo de la vida, nosotros nos comunicamos por medio de qué? De sonidos, que esos sonidos muchas veces ya se vuelven sílabas, palabras, frases, eh, y ya podemos, digamos que entablar una conversación, ¿listo? Con sentido. Entonces hablamos de ese sentido pragmático, que es ese uso que le doy al lenguaje dependiendo del contexto social en que me encuentre. Entonces, ahí también hay ciertas situaciones, ¿cierto?, que se presentan dentro del lenguaje que dependiendo la información que queramos dar, podemos utilizarlo y podemos hacerlo práctico. Entonces, estábamos en el tema de la semántica, de lo morfológico, ¿sí? Entonces, en lo semántico hablábamos del significado de las palabras, ¿cierto? De que cada palabra tiene un significado y que cada vez que nuestro cerebro se va desarrollando más, digamos que esos significados se construyen, ¿cierto? Se van volviendo más complejos hasta el punto que ya nosotros en este momento de nuestra vida ya manejamos un léxico, ya manejamos una semántica bastante estructurada. Sí, pero eso no quiere decir que los niños no lo tengan. Claro que sí, pero muchas veces digamos que eh, ese contenido a veces, digamos que em, es más implícito, ¿sí? Ellos saben el significado de las palabras, pero muchas veces no logran expresarlo, no saben cómo expresarlo, porque eso se logra con la madurez, ¿listo? Ellos lo pueden aplicar a la vida, pero pues digamos que muchas veces, digamos que decirle qué significa tal palabra, pues a veces para ellos es complicado poder dar ese significado, cosa que para nosotros no debería serlo, pero que realmente ellos todo el tiempo están comunicándose con un contenido, o sea, con un significado. Y entrábamos a lo morfológico, ¿no? Entonces, recordemos los sonidos, ¿cierto? Entonces, decíamos que el entorno social era muy importante, que algo que nosotros nunca hemos visto ni nunca habíamos tenido esa experiencia, ¿cierto? De aprender, de ver, de que tuviera un contacto con nuestros sentidos, pues digamos que muchas veces no lo íbamos a reconocer y tuvimos un ejemplo, ¿sí? Donde no reconocimos a un animal que no es muy familiar para nosotros, que muchos no lo habíamos visto, nunca lo habíamos escuchado, y pues digamos que fue difícil poderlo identificar, ¿cierto? Creo que eh, no sé si alguno lo identificó de una vez, pero tengo entendido que no. Entonces es ese casaurio. Y después hablábamos de un caballo, ¿cierto? Que digamos que se nos facilita más poder identificarlo y poder hablar de él, poder expresarnos de él, porque pues es un animal con el cual ya hemos tenido contacto, ¿no? Entonces, eh, es importante tener en cuenta que todos estos componentes del lenguaje no están separados, todos están articulados y en el momento en que nosotros nos expresamos, en que pensamos, nuestro cerebro hace ese ejercicio en una velocidad que nosotros no percibimos, pero él asocia todos estos componentes del lenguaje, los une, ¿sí? Y así es como les da sentido al lenguaje, ¿no? Así es como se forman esas palabras, esas frases con los diferentes tonos, velocidad, ¿cierto? Con el orden correcto. Y entonces hablábamos también de la pragmática, que es esa capacidad, ¿cierto? Es esa
capacidad que nosotros tenemos de reconocer el lenguaje, ya les había dicho, en el entorno social. Entonces, esa capacidad como nosotros usamos nuestro lenguaje, que dependiendo del sitio donde estemos, así mismo vamos a expresar. Y hablábamos también de la semántica, que es el área lingüística que estudia el significado de las palabras, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Donde, pues dependiendo lo que significa, digamos que a nivel lingüístico también es muy organizada la lingüística y bueno, pues digamos que todo, tiene todo un desarrollo que no vamos a profundizar acá, pero que nos quede claro. ¿Cierto? Que este componente forma parte de la lingüística y que es importante, por ejemplo, ahorita cuando empecemos a hablar de esta programación, porque dependiendo también de esta información que le brindemos, ¿cierto? El contenido de de lo que nosotros tengamos en nuestro cerebro, de esa información que tengamos en nuestro cerebro, asimismo vamos a expresar lo que pensamos. Entonces es muy importante esta parte, hablamos de los campos semánticos, ¿cierto? Que siempre van a haber categorías semánticas que por su significado, pues hay muchas palabras que se asocian, que forman parte de una familia y que cada vez que nuestro cerebro se desarrolla más, madura más, pues de alguna manera, estas categorías semánticas se van haciendo también más estructuradas y más complejas. Bueno, y entrábamos al tema de la morfología, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de morfología, estamos hablando de la estructura interna de las palabras. En fonología estábamos hablando de los sonidos, ¿cierto? Y decíamos que los sonidos finalmente se unen las consonantes, ¿cierto? Los sonidos de las consonantes con las vocales, se forman las sílabas, de ahí las palabras, de ahí las frases. Entonces, en la morfología es cuando ya le damos una organización, ¿cierto? A esos sonidos y al unirlos, pues digamos que ya no hablamos de sonidos y ya no, sino que ya hablamos de sílabas y de palabras que ya tienen un significado, ¿sí? Un sonido por sí solo muchas veces no tiene un significado, pero ya cuando los unimos, ¿cierto? Cuando ya los organizamos, ya empiezan a tener un significado, ya empiezan a tener un sentido, ¿sí? Pero ese significado muchas veces también varía, ¿sí? Dependiendo, pues, la organización que le demos. Entonces, hablamos de la morfología, que son las palabras, ¿sí? Entonces, digamos que una clasificación bastante también extensa, donde muchas veces esa morfología estaba muy relacionada con esas palabras y las que se pueden derivar, ¿cierto? Esas sílabas que muchas veces se unen, forman esas palabras raíces, ¿cierto? Esa estructura básica que tiene cada palabra y a partir de esa palabra pues se pueden derivar muchas más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de perro, ¿cierto? Donde solamente con cambiarle una letra, digamos que a pesar de que sigue siendo una misma categoría semántica, pues digamos que su significado puede cambiar, ¿sí? Es diferente a un perro, a una perra, a pesar de que tengan una misma categoría semántica. Entonces, ¿qué es la morfología? Es la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un perro, un ejemplo, ¿cierto? De la unidad de estudio, pues que técnicamente se llama morfema, que es la unidad mínima con significado de la palabra. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la palabra, ¿sí? Cat, ¿cierto? Que es esa unidad mínima, es el inicio de la palabra, que si nosotros le ponemos otra sílaba, ¿cierto? Va muchas veces a cambiar. Entonces, por ejemplo, gat, cuando yo le coloco ese significado diminutivo, automáticamente, pues nos va a cambiar, ¿cierto? Ya no es un gato normal, sino un gatito, ¿cierto? Por ejemplo, el género es diferente gata a gato, solamente con cambiarle una vocal, ya digamos que nos va a dar un contexto diferente. Por ejemplo, aquí el significado de número, si yo le pongo la S, pues ya no va a ser un gato, sino van a ser varios gatos. Entonces, de esto se encarga la morfología, ¿sí? De darle sentido, de organizar las palabras. Y la idea es que dentro de la programación neurolingüística, esto tiene un rol muy importante,
¿sí? Ya que dependiendo de cómo nosotros organicemos, también nosotros le demos esta estructura interna a la información que nosotros manejamos, también digamos que asimismo vamos a emitir el mensaje, ¿listo? Entonces, eh, pues esta era, esta era otro componente del lenguaje, entonces habíamos hablado ya de la qué, de la fonología, habíamos hablado de la sintaxis, ¿de cuál otra? Semántica y pragmática. Y nos queda una que es la sintaxis. Entonces, la sintaxis forma parte de la gramática. Nosotros, digamos que muchas veces tenemos claro qué es la gramática, pero no nos damos cuenta que realmente la gramática es muy amplia y prácticamente está abarcando todos estos componentes del lenguaje. ¿Sí? Entonces, la sintaxis estudia cómo es que se combinan las palabras para formar oraciones correctas. Entonces, ahí es cuando nos metemos muchas veces ya cuando nosotros organizamos frases, ¿cierto? Frases con sentidos, frases con significado, donde hay una organización, ¿cierto? Donde hay un sustantivo, donde hay un verbo, y cada uno tiene su función, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, decimos que Pedro come frutas y verduras, ¿sí? Entonces hay un sustantivo, hay un verbo, ¿sí? Hay un predicado. Entonces aquí nos damos cuenta que esta sintaxis todo el tiempo también la estamos usando, todo el tiempo. Y que en el momento en que una de estas falle o que no usemos, automáticamente pues no vamos a comunicar el mensaje como lo queremos comunicar. Y recordemos que un componente o un aspecto muy importante del lenguaje es el significado, ¿cierto? Es la comprensión. Cuando yo comprendo lo que estoy hablando, diciendo o estoy comprendiendo lo que me dicen, digamos que hay un proceso comunicativo. Pero en el momento en que llegue a faltarnos uno de estos componentes, de uno de estos elementos importantes, pues muchas veces es cuando vamos a ver que no nos vamos a hacer comprender o no vamos a comprender lo que nos estamos escuchando. Entonces, este también es un componente muy importante en el campo de la lingüística, que dependiendo también cómo yo utilice esta información, como yo la organice, también le voy a dar sentido a mis mensajes, ¿sí? Van a ser mensajes con significado y de pronto no son, van a ser mensajes vacíos que no vamos a lograr comprender. Entonces, ya uniendo, digamos que todas estas, em, todos estos componentes del lenguaje, podemos decir que ya tenemos, que ya lo integramos y que ya podemos emitir mensajes que según la edad de desarrollo, digamos que también va a tener un contenido, ¿sí? Y de esa manera, pues nos vamos a poder comunicar. Recordemos que todo esto está mediado por la emoción. Siempre el lenguaje siempre va a tener un componente emocional. Dependiendo de la situación que estemos pasando, como nos sintamos, también nuestros mensajes van a ser expresados. Y ya, digamos que para cerrar este tema, esta primera parte de lingüística, vamos a ver las funciones del lenguaje, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Entonces, digamos que la lingüística nos habla de que el mensaje, ¿cierto? Que lo que queremos comunicar, siempre debe haber una persona que lo comunica, una que lo recibe, ¿cierto? Un canal, ¿cierto? O un medio y un código. Entonces, a continuación vamos a ver un video donde va a explicar un poco acerca de cada una de estas funciones del lenguaje, ¿sí? Que tenemos 6 funciones importantes y que siempre lo usamos, ¿sí? De una manera implícita siempre los estamos usando y dependiendo la situación, el mensaje que queremos comunicar, vamos a utilizar una de estas funciones. Entonces, em, vamos a ver este video. Bueno, muy bien. Este video fue muy claro, ¿cierto? De esas funciones que tiene el lenguaje y que todo el tiempo nosotros de alguna manera estamos utilizando esas funciones, ¿cierto? Que todo el tiempo nos estamos comunicando, ya sea de manera verbal, ya sea de manera emotiva, ¿cierto? Estamos em,
Estamos utilizando el lenguaje de acuerdo, pues al contexto en que estamos, de acuerdo a lo que queramos comunicar. Entonces, encontramos, por ejemplo, ¿cierto? Que todo el tiempo nosotros estamos, por ejemplo, utilizando información, ¿cierto? Información semántica, ¿cierto? Para poder explicarnos, para poder de alguna manera darle contenido, ¿cierto? A lo que nosotros decimos. Todo el tiempo nosotros también estamos quizás utilizando el lenguaje con nuestras familias, estamos utilizándolo con las personas que nos rodean, ¿cierto? De una manera informativa, ¿cierto? De una manera que estamos preguntando, estamos contestando, ¿sí? Estamos opinando. Entonces, todo eso, digamos que son los usos que le podemos dar el lenguaje y cada una de estas funciones tiene un objetivo y es un objetivo en común y es que realmente el contenido, ¿cierto? De ese mensaje pueda ser un contenido constructivo, ¿sí? Sea un contenido que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestras relaciones sociales, a mejorar ese ambiente que nosotros a veces pues manejamos en los diferentes contextos que estemos y cualquier uso que le demos al lenguaje, digamos que la idea es que nosotros podemos identificar también muchas veces cuando no estamos usando de una manera adecuada una de estas funciones, ¿sí? Y cuando nosotros logramos identificarlo, nos va a permitir pues crear, ¿cierto? Esas cambios, ¿cierto? Podemos reprogramarnos para que realmente el lenguaje cumpla la función que queremos que cumpla, ¿sí? Entonces, ese mensaje que nosotros siempre queremos comunicar o que nos están comunicando, la idea es que pueda cumplir un papel importante en nuestra vida y nos pueda ayudar a mejorar, ¿cierto? A alcanzar nuestras metas, a mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque eso es lo que busca el lenguaje, ¿sí? Que lo utilicemos de una manera adecuada que nos permita a nosotros mismos tener éxito y poder tener una calidad de vida. Entonces, ya teniendo claro estas funciones del lenguaje, vamos a este video lo vamos a ver al final, ahorita no lo vamos a ver. Sí, digamos que nos muestra, ¿cierto?, cómo es la importancia que tiene el lenguaje en nuestro contexto social y cómo este influye en todas nuestras actividades que realicemos durante el día. Entonces, les voy a dejar el link del video porque es un poquito largo, entonces ahorita que terminemos, se los voy a dejar en el WhatsApp en el chat y les voy para que lo vean, ¿listo? Entonces, es un video que realmente personalmente me gusta, lo que pasa es que es un poquito largo y pues no lo alcanzamos a ver todo. Entonces, algo claro que tenemos que tener es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de aprender, ¿cierto? Gracias a los estímulos que hay en su entorno. Entonces, ¿cómo aprendemos el lenguaje? Pues de acuerdo, ¿cierto? A todo lo que las experiencias y de acuerdo a las interacciones que tengamos con nuestro entorno. Que cómo se procesa esta información en nuestro sistema nervioso, que ahorita es el tema que vamos a iniciar, ¿cierto? Entonces, toda esta información que ingresa se va a procesar en nuestro sistema nervioso, que finalmente es el que va a permitir que nuestro sistema lingüístico se desarrolle pues de una manera coherente y que pueda ser beneficioso para nuestro proceso comunicativo, ¿cierto? Hablamos de que toda la información se recibe por medio de los sentidos, ¿sí? Y que lo recibe nuestro cerebro y que cada vez que queramos tener un cambio también lo podemos realizar, ¿sí? El hecho de que nosotros hayamos de pronto ya guardado, tener una información en nuestro cerebro no quiere decir que no pueda ser reemplazada o pueda ser cambiada. Lo que quiere decir es que nos podemos reprogramar, ¿sí? Que nuestro sistema nervioso está transportando todo el tiempo información y ahorita lo vamos a ver para fortalecer un poco esta parte. Y decimos que las unidades funcionales de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, pues son las neuronas, ¿no? Entonces, no siendo más, ya damos el inicio, ¿cierto?, a este segundo módulo que es neurociencias y lenguaje. Entonces, en esta vamos a ver primero un poco de neuroanatomía del lenguaje,
que está muy relacionado y es importante conocer cómo es que ese lenguaje, cómo es que toda esa información se vuelve en lenguaje, ¿cierto? Y en esa forma de comunicarnos, cómo es que se procesa en nuestro cerebro, ¿sí? Sabemos que nuestro cerebro es el órgano, ¿cierto? Que prácticamente controla todas las funciones del cuerpo y todos los procesos cognitivos. Entonces nos preguntamos cómo es que hablamos, ¿cierto? ¿Cómo es que toda esa información que muchas veces observamos, que empezamos a aprender desde la etapa prenatal, eh, se vuelven palabras o se vuelven frases? Entonces, digamos que la idea es que al final podamos comprender cómo es ese proceso lingüístico, ¿sí? Cómo es que aprendemos a hablar, ¿sí? Entonces, como les decía, cómo ese proceso, ¿cierto? Toda esa información que ingresa por nuestros sentidos llega a nuestro cerebro y se convierte en palabras. Entonces, digamos que la idea es que logremos comprender al final de este módulo esto y todo lo que implica, ¿no? Porque recordemos que el lenguaje es un proceso cognitivo bastante complejo que a pesar, no solamente son sus componentes, ¿cierto? Sino también sus funciones y todo el resto de procesos que interactúan con el lenguaje, ¿sí? Entonces, también la idea es que al final de este módulo logremos comprender todos esos procesos, ¿sí? Que están muy adjuntos y que están articulados con el lenguaje y que hacen que el lenguaje tenga un sentido, ¿sí? Entonces, iniciamos, ¿cierto? Hablando de que uno de nuestros sistemas, ¿cierto? En nuestros sistemas es el sistema nervioso, que está dividido en dos partes muy importantes. Entonces, una es el sistema nervioso central y otra es el sistema nervioso periférico. Decimos que el sistema nervioso central es nuestro cerebro, o sea, lo que está debajo del cráneo, y lo que está, y la médula espinal, que es lo que está dentro de las vértebras. Ese es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son todos esos nervios que están en todo nuestro cuerpo, en nuestros músculos, en nuestros tejidos, ¿sí? Y que estos nervios, pues son, eh, digamos que compuestos, ¿cierto? Por neuronas que se encuentran en todos, que se encuentran en todos los nervios, ¿cierto? Los nervios están conformados por neuronas, que son los que llevan y traen la información, son como esos cables, ¿cierto? Que se requieren para que pueda haber una comunicación entre la parte periférica, o sea, entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, ese sistema periférico, a pesar de que no es el sistema que procesa la información, sí es el que lleva y trae la información de nuestro cuerpo. Entonces, lo que quiere decir es que en todas las partes de nuestro cuerpo nosotros vamos a tener nervios y vamos a tener células nerviosas que son los que van a trasladar esa información. Es por eso, digamos que la información que ingresa por nuestros sentidos es trasladada a nuestro cerebro por medio de ¿qué? De los nervios, ¿listo? Entonces hablamos de que ahorita ya vamos a hablar de las neuronas, ¿cierto? Entonces, este es el encéfalo o cerebro, ¿sí? Que es el que está bajo nuestro cráneo y la médula espinal. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un cerebro humano, ¿cierto? Algunos sí lo hemos tenido, pero nos damos cuenta que el cerebro son tejidos nerviosos, ¿sí? Son tejidos nerviosos que están compuestos por neuronas, ¿sí? Aquí podemos ver en la imagen, el dibujo de un cerebro, eh, cuando lo vemos desde la parte externa o como lo vemos en la parte interna, ¿cierto? Entonces, digamos que dependiendo también cómo observemos el cerebro, vamos a ver ciertas estructuras, ciertos lóbulos. Nuestro cerebro se divide en dos lóbulos o en dos hemisferios, ¿cierto? Muy importantes, que es el izquierdo y el derecho, y cada uno tiene sus lóbulos. ¿Qué significa los lóbulos? Son como divisiones, ¿sí? Que, bueno, aquí están en color, pero pues realmente cuando vemos un cerebro, muchas veces lo podemos dividir, ¿cierto? Y lo podemos limitar de acuerdo pues a la ubicación donde se encuentren, ¿sí? Hablamos de que el cerebro está dividido por áreas, ¿sí? Por lóbulos, que cada uno tiene sus funciones, pero que todas se asocian unas con otras. Entonces, esas áreas, ¿cierto? Esos tejidos que hay en nuestro sistema nervioso
Digamos que la unidad funcional o la célula que se encarga de ese, que se encuentra en esos tejidos es la neurona. Ese es un tipo de célula, así como cualquier célula del cuerpo, ella también tiene sus funciones específicas, ¿sí? Y esta neurona, pues no trabaja sola, o sea, todo el día, todo el tiempo nosotros estamos, em, todo el tiempo están muriendo neuronas, están naciendo nuevas neuronas, ¿sí? Y ellas tienen un papel muy importante en cuando se recibe la información, se procesa y da respuestas. Pero no actúan solitas, siempre van a actuar en equipo, millones de neuronas van a actuar en equipo, ¿cierto? Van a formar unidades funcionales que se ubican en cada uno de los lóbulos, ¿sí? Y asimismo, ellas van a emitir ciertas funciones comunicándose con otras unidades funcionales. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso todo el tiempo está trabajando de una manera articulada, ¿sí? Siempre está trabajando en equipo, ¿cierto? Que no es una neurona la que emite la información, solo una neurona, sino que es un equipo de neuronas que por medio de los impulsos nerviosos, ¿sí? Yo siempre he dicho que la neurona es como si nosotros viéramos una extensión de un arbolito en Navidad, ¿sí? Y las lucecitas, ¿sí? Es ese soma, ¿cierto? La parte central de la neurona y todos esos cables son los axones. Ahorita vamos a ver la neurona y sus pantes. Entonces, ellas se unen, ¿cierto? Y se comunican por medio de esa electricidad que nosotros cuando enchufamos la extensión es como la electricidad. Así mismo pasa a nuestro sistema nervioso. Cuando llega la información a nuestro cerebro es como si enchufáramos esa extensión, ¿cierto? Esas luces y les pasara electricidad. Entonces, ¡fum! Empiezan a funcionar y empieza a trabajar en equipo. Entonces, encontramos que em, nuestras neuronas tienen una función muy importante y es que puedan, ¿cierto?, recibir esa información, dar respuestas por medio del trabajo que ellos hacen, ¿sí? Unas con otras. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la sinapsis y este video nos va a mostrar un poco y nos va a ilustrar cómo es que funciona una neurona, un equipo de neuronas, ¿cierto? Cómo es que se asocia y cómo esos impulsos. Dice que hay una, que espérame, voy a ir leyendo. Buenos días. Entonces, cuando las personas no tienen esa capacidad de procesar bien la información, ¿qué pasa con la neurona? Ahorita vamos a ver eso, ¿listo? Entonces, muchas veces cuando hay daños extensos, no es que una neurona se muera y ya deje de funcionar, no. Digamos, como os digo, una función, una función es, la hacen muchas neuronas, es un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces esa información que está eh, dentro de la neurona, ¿cierto? Esa información que está dentro de la neurona para que se haga de alguna manera, para que cumpla una función, va a tener que trabajar en equipo por medio de esos impulsos nerviosos, que es a lo que nosotros llamamos sinapsis. Entonces, cada neurona se comunica con otra neurona y eso se va a llamar sinapsis. Entonces, una neurona se comunica con la otra, 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 y forman un equipo de neuronas que se transmiten la información unas a otras, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hay daños cerebrales, esas unidades funcionales, ¿cierto? Ese equipo de neuronas muere y pues ahí es cuando vemos alterada una función, ¿sí? Pero digamos que por Y o qué motivo una neurona no hizo sinapsis con la otra, puede ser, ¿cierto? Puede morir, puede el mismo sistema nervioso la elimina, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no funcione, porque para eso está el resto de neuronas que están cumpliendo esa función, ¿sí? Todos los días, nuestro cerebro está eliminando neuronas, todo el tiempo, ¿sí? Las que de pronto ya han cumplido su función, su ciclo, bueno, ustedes saben que hay muchas situaciones adversas que se dice que cada vez que nosotros tomamos alcohol, por ejemplo, esa sustancia llega a nuestro cerebro y mueren neuronas. Por eso es que muchas veces incluso no nos acordamos de lo que decimos, ¿cierto? De lo que hicimos, porque pues realmente, aunque fue, ¿cierto? De pronto algo que fue pasajero, una copa de alcohol o muchas, ¿sí? Eso siempre va a llegar. Cualquier sustancia que ingrese por nuestra boca va a llegar a nuestro cerebro. Cualquier información que ingrese por cualquier vía
sensorial va a llegar a nuestro cerebro. Y si es información que hace daño, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, es alcohol, ¿sí? Va a llegar, ¿cierto? Esas sustancias a nuestro cerebro, cualquier droga, ¿sí? Va a llegar a nuestro cerebro y pues se dice que son neuronas que mueren y son millones y muchas veces por eso vemos que después de que nos pasa, ¿cierto? No recordamos información, dolor de cabeza, ¿cierto? Y entonces digamos que eso va a generar siempre, por ejemplo, lo que nos preguntaba la profe, ¿cierto, Luz? Que cuando mueren todas esas neuronas, ¿qué pasa con esa neurona? ¿Sí? Entonces, el cuerpo la elimina, ¿cierto? El sistema nervioso la elimina. Y, por ejemplo, cuando hay un daño cerebral, hay un accidente cerebrovascular o que hay un trauma craneoencefálico, muchas veces muere mucho tejido nervioso, o sea, muchas neuronas, y por eso es que vemos que se pierden muchas funciones. Entonces, esa es como la respuesta a lo que me preguntas, ¿sí? Y es muy importante tenerlo en cuenta porque sí, muchas veces nosotros no cuidamos, ¿cierto? Nuestro entorno, muchas veces no cuidamos lo que comemos, lo que, lo que observamos, ¿cierto? Y nos excedemos y todo eso va a llegar a nuestro cerebro, todo por medio de esos impulsos, por medio de esos nervios llega a nuestro cerebro y nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro funciona de una manera química, ¿sí? Y de una manera eléctrica. Sí, así es como se comunican las neuronas unas con otras, ¿sí? Por medio de la sinapsis, de una manera química y de una manera eléctrica, que es la que hace que haya esa comunicación entre neuronas, se pase la información una con otra, con otra, con otra, y asimismo se den las funciones. Entonces, vamos a escuchar este video de pronto para comprender un poco más esto de la sinapsis, porque en los procesos de comunicación es importante eso, ¿sí? Tener en cuenta que así como nosotros nos comunicamos con nuestros, eh, con las personas que nos rodean, ¿cierto? Con los seres vivos que nos rodean, también nuestro sistema nervioso se mantiene todo el tiempo comunicando, comunicando. Y cuando hay un daño en esa comunicación, nos damos cuenta que vamos a perder funciones. Entonces, vamos a ver el video. Bueno, entonces en este video podíamos ver, ¿cierto?, cómo es que funciona este gran sistema nervioso y cómo es que influye todo, ¿cierto? Todo lo que ingresa por nuestros servicios, por nuestros sentidos en, en el comportamiento, ¿cierto? En nuestro estado de salud, en nuestro bienestar. Entonces, recordemos, ¿cierto?, que todo lo que ingresa a nuestro cerebro va de alguna manera a generar, ¿cierto? Unas ciertos comportamientos, unas ciertas situaciones que muchas veces, digamos que se originan de lo que nosotros dejamos ingresar a nuestro cerebro. Entonces ahí es como una reflexión también para que nosotros miremos, ¿cierto? ¿Qué está ingresando por nuestros sentidos? ¿Cierto? ¿Qué está ingresando? ¿Qué tipo de información está ingresando? ¿Qué tipo de alimento? ¿Sí? ¿Será que nosotros estamos estimulando adecuadamente nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestros sentidos para que la información que ingrese a nuestro cerebro pueda ser una información útil? ¿Sí? Mire, nuestro cerebro todo el tiempo las neuronas se están comunicando unas con otras, están trabajando en equipo. ¿Sí? Y ahí de pronto esas sustancias que a veces consumimos, ¿cierto? La falta de sueño, el hecho de no dormir también, digamos que eso también genera ciertas repercusiones en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? El hecho de consumir alcohol, ciertos estimulantes, ¿cierto? El hecho de dejar de hacer ejercicio, el hecho de consumir alimentos que nos hagan daño, de estar en contextos que muchas veces también nos dañan, todo eso va a ingresar a nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas lo van a recibir porque ellos reciben toda esa información por medio de qué, ahí ya vimos que por medio de sustancias químicas, ¿sí? ¿Cómo se comunican las neuronas? Por medio de sustancias químicas y de impulsos nerviosos, ¿cierto? De impulsos eléctricos. Entonces, esa es la manera como se comunican y hacen ese trabajo en equipo. Todo depende de la información que nosotros dejemos ingresar a nuestro sistema nervioso. Y entonces, digamos que eso también es una reflexión para que nosotros miremos quizás aspectos a mejorar, porque realmente todo lo que ingresa
va a generar un efecto positivo o negativo en nuestro sistema nervioso, que asimismo va a verse reflejado en nuestro comportamiento, en nuestro estado de salud físico, ¿cierto? Entonces, es muy importante que lo tengamos cuenta. Entonces, sabemos y tenemos claro que la unidad funcional de nuestro sistema y la que permite, ¿cierto? En la que se da la comunicación interneuronal es por medio de la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. El link del video, le cuento que este video es súper viejito, lo tengo grabado, o sea, lo tengo guardado en mi reserva porque no lo he logrado conseguir por YouTube, pero ya me dijeron y tan pronto ahorita miro cómo hago para les enviar el link, ¿listo? Porque este lo tengo guardadito hace muchos años, porque me parece que explica muy bien cómo es que funciona nuestro sistema nervioso, ¿listo? Entonces, por eso ahorita les envío el link, todavía no lo tengo. Bueno, entonces hablábamos de que así como cualquier célula, también nuestra neurona es una célula y tiene ciertas partes, ¿sí? Y cada una tiene su función. Nos dimos cuenta que en el video que la neurona pues tiene una parte central, ¿cierto? Que es ese soma, donde encontramos pues el núcleo, ¿sí? Donde encontramos todas de alguna manera, esas funciones particulares que tiene cualquier célula, ¿sí? Porque pues de todas maneras tiene que sobrevivir. Pero algo muy particular que encontramos en las neuronas es que ellas tienen dos partes que son las dendritas y el axón, ¿cierto? Entonces, esas dendritas, que son todas esas ramificaciones que vamos alrededor del axón, esas dendritas, ¿sí? Tienen un papel muy importante y nos damos cuenta que en la terminación de cada dendrita, pues es donde se produce la sinapsis. Entonces, finalizando cada dendrita, cada axón, se une con las dendritas, con el axón de otras neuronas y así es como se van comunicando. ¿Por medio de qué? De impulsos nerviosos y que se transportan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. ¿Qué son esos neurotransmisores? Es todo lo que ingresa por nuestros sentidos, ¿cierto? Que llega a nuestro sistema digestivo, que llega a los nervios, ¿cierto? De los diferentes sistemas y cuando llegan a nuestro sistema nervioso central, llegan en forma de sustancias químicas que son las que llamamos neurotransmisores. Por eso es que muchas veces, digamos que nuestro estado de salud físico y mental depende muchas veces de lo que está ingresando a nuestro cerebro, ¿sí? Por eso decimos de lo que está ingresando, ¿cierto? La información que está ingresando a nuestro cerebro. Una persona que está expuesta todo el tiempo a violencia, ¿cierto? En un ambiente violento, pues esa información todo el tiempo le está llegando, le está llegando, le está llegando y de esa manera, pues de alguna manera se va a ver manifestado que en sus emociones, en su comportamiento, ¿sí? Entonces, una alimentación balanceada es necesario porque el cerebro necesita esas sustancias químicas para que tenga un adecuado funcionamiento. Si se deja producir ciertas sustancias, por ejemplo, la dopamina, ¿sí? Es un neurotransmisor que es muy importante en todo el tema del estado de ánimo, ¿cierto? Digamos que hay muchos neurotransmisores que cada uno tiene su función y la idea es que tengamos y que nuestro cuerpo los esté produciendo de una manera balanceada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues muchas veces cuando no se producen o se producen mucho o se producen poquito, pues es cuando muchas veces empiezan a surgir diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces, digamos que aquí ponían el ejemplo del Parkinson, ¿cierto? Con el tema que se deja producir dopamina, ¿cierto? Alrededor de los ganglios basales, pero muchas veces, y eso es lo que produce que muchas veces no se pueda controlar el movimiento y veamos que ellos estén temblando, ¿cierto? Todo el tiempo, que ya no tienen el control de sus músculos. Entonces, ¿qué hacen? Les dan un medicamento, que eso también es el efecto que hacen los medicamentos, ¿sí? Un medicamento que va a ayudar, ¿cierto? A que haya mejor control de esos músculos. ¿Por qué? Porque no se están produciendo las suficientes sustancias químicas que se encargan de controlar el movimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un ejemplo, pero así pasa con el resto de enfermedades, con la ansiedad, con la depresión, ¿cierto? Todas las enfermedades que muchas veces surgen con el TDAH, ¿sí? Muchas veces esos desequilibrios químicos que hay en nuestro cerebro son los que producen y los que se manifiestan por medio de esas enfermedades
que muchas veces son difíciles de tratar, ¿cierto? Entonces, digamos que las neuronas, ya sabemos que cumplen un papel sumamente importante en nuestro cerebro. Hay diferentes tipos de neuronas dependiendo la función que cumplen, ¿cierto? Que aquí ya vamos a ver las funciones, que por ejemplo hay neuronas sensitivas, que son las que se encargan de recoger la información de afuera, ¿cierto? De los sentidos. Recordemos que tenemos nervios, esos nervios que son esos pares craneales que nos hablaron ahí en el video, ciertos 43 pares craneales. Ah, listo, ya consiguieron el enlace. Listo, gracias. Y realmente digamos que estas neuronas son los que se encargan de recibir la información de los sentidos y llevarla al sistema nervioso. La interneurona son esas neuronas que muchas veces son las que son como las intermediarias, ¿sí? Entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, ¿sí? Son esas neuronas de asociación, ¿sí? Que tratan de integrar el trabajo de las neuronas sensitivas y motoras. ¿Y cuáles son las motoras? Pues las que sacan la información del sistema nervioso central, la lleva al músculo, ¿cierto? La lleva a los diferentes órganos. ¿Para qué? Para que haya una respuesta, ¿cierto? Una respuesta motora. Entonces, digamos que estos son los tres tipos de neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso y que son realmente indispensables para que realmente haya una comunicación entre la vida externa, ¿cierto? Entre todos los estímulos externos que ingresan a nuestro sistema nervioso y poder dar respuestas. Entonces, ¿de qué depende la calidad del mensaje? De la información que nosotros esté ingresando de nuestro entorno, ¿sí? De la información que nosotros dejemos ingresar a nuestro sistema nervioso. Entonces, de ahí la importancia de que verifiquemos y miremos, ¿cierto? ¿Qué está ingresando por nuestros sentidos? Porque así como ingresa, nuestro cerebro lo procesa y asimismo da respuestas. Entonces, bueno, aquí tenemos como las funciones de las neuronas sensitivas que ya se las dije, ¿sí? Entonces es enviar la información sensorial al sistema nervioso central y las motoras es dar respuestas, ¿sí? Entonces lleva la información, el cerebro procesa con sus funciones cognitivas y da respuestas. Respuestas normalmente que son respuestas motoras, ¿listo? O sea que la comunicación entre neuronas, ¿cómo se llama? Según el video, sinapsis, ¿cierto? Entonces tenemos claro que hay una sinapsis química y una sinapsis eléctrica, ¿sí? Las dos se complementan para que pueda haber ese proceso comunicativo entre las neuronas, ¿sí? Entonces, cuando se comunican millones de neuronas, ¿sí? Digamos que va a haber una función, ¿sí? Digamos que una sola neurona o 5 neuronas nunca nos va a dar una función. ¿Función qué? De nuestros procesos cognitivos. Entonces, memoria, lenguaje, función ejecutiva, eh, em, toda la parte de ubicación visoespacial, ¿sí? Todos esos procesos cognitivos trabajan, ¿cierto? En diferentes áreas de nuestro cerebro, pero esos mismos también se están comunicando unos con otros. Entonces yo no puedo decir que se va a producirle el proceso cognitivo del lenguaje si de pronto la memoria, ¿cierto?, está fallando. Entonces, digamos que cualquier falla que haya a nivel de esas unidades funcionales también va a alterar que haya una respuesta coherente y adecuada. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esto de la sinapsis, esos son milisegundos, o sea, nosotros como seres humanos no logramos percibirlo. Todo el tiempo nuestro sistema nervioso está haciendo sinapsis, está comunicando, está emitiendo, incluso cuando dormimos, ¿sí? Todos creen que cuando nos dormimos el cerebro deja de funcionar y no, cuando estamos durmiendo sí hay menos actividad, pero al igual, digamos que el cerebro se sigue comunicando, ¿sí? Internamente. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Pues como todo se cansa, ¿cierto? Entonces, si nosotros no dormimos, digamos que todo el tiempo estamos recibiendo impulsos, porque todo el tiempo tenemos nuestros sentidos eh, activos, ¿sí? Entonces estamos en la cama, no dormimos, pero estamos pensando, estamos escuchando, ¿sí? Entonces nuestro cerebro no descansa como debe ser y muchas veces por eso es que nos levantamos cansados, malhumorados, nuestra atención disminuye. ¿Sí? Porque nuestro cerebro, ¿sí?, no descansó, ¿sí? Como digo, no es que deje de funcionar cuando estamos durmiendo, ¿no?
pero sí disminuye la actividad y pues hay un descanso. Entonces, esto es muy importante. De ahí la importancia de los hábitos saludables, ¿sí? Se dice que nosotros tenemos en estimado 86.000 millones de neuronas. Antes se creía que teníamos 1.000 millones de neuronas, pero los nuevos estudios nos están diciendo que no, que tenemos 86.000 millones de neuronas y eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que si no se utiliza, ¿cierto? Si no se utiliza la información, si de alguna manera nosotros no practicamos hábitos de vida saludable, si nosotros de la información que ingresa a nuestro cerebro no es una información que sea útil, ¿sí? Si nosotros no utilizamos la información que tenemos de nuestro cerebro o la olvidamos, ¿cierto? Digamos que esa información se va, o sea, neurona que no trabaja, neurona que no eso, se va yendo, o sea, se va muriendo. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta porque todos los días mueren neuronas, ¿sí? Todos los días mueren neuronas. Bueno, se dice que esta es una neurona, ¿cierto? Digamos que es una imagen de cómo es que se hace esa sinapsis, ¿sí? Cómo es que se transmite una información de una neurona a otra, o sea, todo el tiempo se están comunicando las neuronas por medio de que la información que nosotros dejemos de ingresar por nuestros sentidos, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta función cognitiva, ¿cierto? No solamente es racional, ¿cierto? Solamente procesos cognitivos, sino también la parte emocional juega un papel muy importante. Y a veces nosotros creemos que las emociones están en otra parte de nuestro cuerpo. Y hay personas que pronto las asocian con el corazón, ahí están las emociones, pero realmente eh, ya estoy mirando el chat que vi que entraron los mensajes. Entonces termino la idea y leo los mensajes, ¿listo? Entonces, realmente también encontramos en nuestro cerebro las emociones, ¿sí? Encontramos los procesos cognitivos, lenguaje, memoria, ¿cierto? Función ejecutiva, ubicación visoespacial, pero también hay un área específica en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, que se encarga del proceso emocional. Por eso también todo lo que ingresa a nuestro cerebro también muchas veces digamos que las emociones toman un papel muy importante ahí y es el que nosotros llamamos sistema límbico. En el sistema límbico hay ciertas estructuras, pero en especialmente hay una que se llama amígdala que se encarga, ¿cierto?, de recibir y de emitir esa función de las emociones, ¿cierto?, de generar esas emociones, dependiendo pues en el contexto que estemos en ese momento, ¿cierto? Entonces, digamos que una persona que pronto tenga una depresión, que tenga una ansiedad, muchas veces, digamos que ahí tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando en su entorno que hace que su cerebro procese la información de esa manera y este sistema límbico esté emitiendo esa respuesta. En el sistema límbico, pues todos son neuronas, ¿sí? Tipos de neuronas. ¿En qué se diferencian las sustancias químicas que ingresan a ellas? ¿Qué sustancias químicas se producen ahí? Las ¿Las qué? Los neurotransmisores. Entonces, todo está en nuestro cerebro. Entonces, hasta nuestro sistema emocional está ahí, ¿sí? Todo está ahí. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro también se comunica, ¿cierto? Por medio de la sinapsis, ¿sí? Y nosotros hablamos de una sustancia muy importante que es la sustancia blanca, que la sustancia blanca, no sé si ustedes han escuchado hablar de la sustancia blanca y de la sustancia gris, ¿sí? Entonces, la sustancia gris es lo que nosotros vemos esas partes más oscuritas del cerebro y la sustancia blanca las partes más blanquitas, ¿sí? Ahí la vemos en la imagen y normalmente esas sustancias blancas son axones, ¿sí? Recordemos en las partes de la neurona que es como el más larguito, el axón, ¿sí? El axón está recubierto por una sustancia que es el que le hace dar el color blanco, ¿sí? Que se llama mielina. No sé si a ustedes de pronto cuando les han hecho exámenes, ¿cierto? Ecocardiograma, ¿sí? Que les echan una cremita a las mamás, ¿cierto? Cuando les haces una ecografía, le echan una cremita y le ponen el aparatico, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿para qué? Para que de alguna manera esa crema juega un papel muy importante y es que la información se pueda ver de mejor manera, que digamos que haya mejor
comunicación, ¿cierto? Que ese aparato pueda captar más, ¿sí? Lo que está dentro. Entonces, digamos que la mielina lo que hace también es recubrir el axón para que la información que llegue ahí, ¿sí? Pueda transmitirse de una manera más rápida, ¿sí? Es la que le da la velocidad a la información. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen esclerosis múltiple, muchas veces ellos están perdiendo esa mielecita, ¿cierto? Esa mielecita que recubre el axón y por eso es que muchas veces digamos que su velocidad de procesamiento de información se vuelve un poco más lenta y bueno, y empiezan a surgir el resto de situaciones que se dan en esta enfermedad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Hay sustancia gris que son los cuerpos neuronales y la sustancia blanca que son los axones que son los que contienen mielina, y estos axones se unen, ¿cierto? Y forman estructuras muy importantes que permiten que entre los lobos, entre los hemisferios se comuniquen, ¿sí? A pesar de que tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, no quiere decir que es que el uno trabaje por un lado y el otro por otro. No, realmente los dos están comunicándose en todo el tiempo, ese izquierdo y ese derecho, por medio de esa estructura que se llama cuerpo calloso. Y hay otras estructuras que también están conformadas por esos axones, ¿cierto? Que es esa sustancia blanca y que permite que haya mejor conexión, ¿cierto? Que la información pasa de una manera más rápida, que de una manera eficaz y que realmente todo el tiempo se esté comunicando todo el cerebro. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el de los hemisferios, pero hay otros, eso se llaman comisurías, ¿cierto? Es el nombre técnico, donde es la unión de todos esos axones, ¿sí? Y que permite que la información pueda ser trasladada de una manera más rápida y eficaz entre las diferentes áreas del cerebro. Recuerden que en las diferentes áreas del cerebro, pues hay neuronas especializadas, hay equipos, hay unidades funcionales especializadas en los diferentes procesos. Por ejemplo, si yo me ubico aquí en el occipital, ¿sí? Aquí en el occipital, vamos a ver qué es la corteza visual, ¿sí? Entonces ahí va a llegar toda la información sensitiva que ingresa por la vía visual, ¿sí? Entonces los nervios, el parque craneal va a llevar la información, va a ingresar por nuestro tallo cerebral, ahorita lo vamos a ver, y va a llegar a esa área especializada, el temporal, que es el que se va a encargar de procesar la información visual. Pero ¿qué pasa si no existiera esa comunicación, cierto? Pues digamos que la información quedaba ahí. Entonces las comisurías o esos sustancia blanca, ¿cierto? Que se reúnen todos los axones, se encargan de llevar esa información, por ejemplo, al parietal. ¿Y el parietal qué me va a decir? Es el encargado, es como la brújula del cerebro, es el que me va a encargar de decir, mire, usted está observando ese caballo en la granja, ¿cierto? Está ubicado arriba, está ubicado abajo, se está moviendo, no se está moviendo, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos que esa información llega a nuestro lóbulo temporal. En nuestro lóbulo temporal encontramos los archivos de memoria y encontramos la corteza auditiva. ¿Qué quiere decir? Que ahí se va a procesar la información que ingresa por vía auditiva. Entonces, normalmente es el lenguaje. Entonces, ahí es cuando muchas veces, digamos que si se ingresa por varias modalidades sensoriales, pues se va a procesar de una mejor manera, ¿cierto? Y va a tener mejor huella de memoria. Pero donde vamos a aprender las palabras y es donde se van a formar las palabras y todo lo que vimos en el módulo anterior, es en esta corteza auditiva, ¿sí? Donde muchas veces va a llegar la información, se va a guardar, se va a asociar, ¿sí? Y aquí, digamos que tenemos otra área que se llama el área Wernicke, que es el que va a permitir que podamos comprender el lenguaje. Entonces, démonos cuenta cómo una información que ingresa por cualquier sentido no es que llegue y se quede quieta, sino que va a estar en todo el sistema nervioso, ¿cierto? En todo el cerebro, en todo el sistema nervioso en el cerebro, se va a asociar para poderle dar sentido y significado a lo que está ingresando del medio externo. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla el sistema nervioso central y esas funciones mentales? Entonces, siempre hablábamos y decimos que desde el momento de la concepción, ¿cierto? Que ya el espermatozoide, el fecunda el óvulo, ¿cierto? Ya inicia un proceso, ¿sí? Ya inicia un proceso y las primeras estructuras que se van a formar es nuestro sistema nervioso central. Y a partir de ahí se van a seguir formando el resto de estructuras, el resto de sistemas que ahorita no, pues no vamos a profundizar tanto en esto, cuando veamos neuropsicología
perinatal, sí lo vamos a profundizar, sí, pero nos vamos a dar cuenta cómo desde ese primer día, ¿cierto? Esos primeros semanas empiezan a formar ese sistema nervioso central y a partir de ahí, pues se forman el resto de partes y el resto de sistemas que tiene nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nacemos, no es que termine el ciclo de desarrollo, no, ya nació el niño, ya se terminó. Digamos que el sistema nervioso central se sigue desarrollando, ¿sí? Se continúa en desarrollo. ¿Por qué? Cuando un niño nace, no nace hablando, así introducimos este módulo, ¿cierto? No nace hablando, no nace caminando, ¿sí? Sino que esas funciones se siguen desarrollando gracias a que a la estimulación que se le brinde, ¿sí? Si nosotros nunca le damos un espacio al bebé para que él se mueva, ¿cierto? Para que él empiece a generar todos esos movimientos para estimular, ¿cierto? Pues nunca nos va a caminar, ¿sí? Si lo vamos a tener todo el tiempo quietico ahí, que no, pues digamos que es un niño que muchas veces no se van a crear esas conexiones nerviosas, démonos cuenta aquí en esta imagen, ¿sí? Cuando nacemos esas conexiones nerviosas, o sea, esa unión entre neuronas, esos unidades funcionales son más escasas que, por ejemplo, cuando tiene 2 o 3 años, porque a medida que ella él va teniendo interacción con el medio, se van reproduciendo, ¿cierto? Van aumentando esas neuronas, esas unidades funcionales, aumenta mejor la comunicación neuronal y empiezan a surgir todas las funciones, continúan desarrollándose. ¿Sí? Entonces ya el niño que solamente lloraba ahora me dice 2, 3 palabras, me dice frases. El niño que escasamente movía, ¿cierto? Se movía eh, muy poquito, ¿cierto? Movía pronto su cabecita, sus piernitas, ¿sí? Ahora me camina, me corre. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso va madurando, ¿sí? ¿Cómo? Pues se van creando más conexiones nerviosas, más unidades funcionales que se comunican unas con otras y asimismo van desarrollándose y van madurando todas las funciones cognitivas, ¿sí? Entonces, a los 3 años tampoco culmina. Se dice que culmina el ciclo de desarrollo en la adolescencia. Finalizando la adolescencia, digamos que termine. Algunos dicen que a los 12 años, pero digamos que los estudios nos están diciendo que a finalizar la adolescencia, ya digamos que el ciclo de desarrollo de nuestro sistema nervioso termina, pero eso no quiere decir que no continuemos aprendiendo. Por plasticidad cerebral, todo el tiempo estamos aprendiendo, están naciendo nuevas neuronas, entre más estimulemos nuestro cerebro, ¿sí? Se van a crear más conexiones nerviosas, ¿cierto? Que van a permitir que nuestros procesos cognitivos cada día funcionen de mejor manera. Que llegamos a cierta edad, ¿cierto? Que digamos que por ya, digamos, a cierta edad, ya también, así como envejece la piel, así como envejecen los órganos, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso también envejecen. Por lo tanto, también empezamos a perder, ¿cierto? Va a haber un declive cognitivo, un declive funcional. Que debe ser normal, ¿sí? No debe limitarnos, ni nos debe enfermar, ni nos debe limitar nuestra independencia, ¿sí? Hay muchos que se dan de manera patológica, que es cuando vienen muchas veces las demencias, viene, ¿sí? El Alzheimer, el Parkinson, bueno, todas las demencias que existen, pero digamos que eso es ya cuando nuestro sistema nervioso enferma, ¿sí? A cierta edad, ¿cierto? Que normalmente es después de los 60 años. Pero lo que queremos llegar acá es que nuestro cerebro todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está guardando información, ¿sí? Y esa información que se guarda, ¿qué es? Lenguaje, ¿cierto? Toda esa información es lenguaje que finalmente la podemos expresar con él habla. Los adolescentes, ¿cierto? Ellos todavía no están en proceso de formación. Y aparte de la adolescencia, digamos que es una etapa tan compleja porque también hay un nivel de desarrollo de tipo hormonal, ¿cierto? Por la misma etapa de la vida se dice que ¿cuál fue la primera crisis vital de un ser humano? Al momento de nacer, ¿cierto? Y se dice que la siguiente crisis vital de un ser humano es la adolescencia. ¿Sí? Porque existen todos esos cambios hormonales, su cerebro continúa en desarrollo y es por eso que muchas veces no logramos comunicarnos con ellos, ellos no saben también, digamos que ellos tampoco comprenden lo que les está pasando, el cerebro hasta ahora se está adaptando, ¿cierto?, a esos cambios hormonales que hay en esa etapa de la vida y de alguna manera, mientras el cerebro, el sistema nervioso se adapta, ¿sí? Digamos que van a surgir todos esos cambios comportamentales y emocionales que vemos en ellos. Y uno de los procesos cognitivos que se ven más afectados, digamos que en esa etapa de desarrollo, es la comunicación. Es difícil comunicarnos con un adolescente y más cuando muchas veces, digamos que es entre un adulto y un adolescente. Entre adolescentes, digamos que... eh,
digamos que el mismo contexto permite y que ellos interactúen y se entiendan y se comprendan y todo, ¿sí? Pero digamos que ya cuando es de un adulto hacia un adolescente, pues es más complicado. Entonces recordemos que en la adolescencia todavía el cerebro se está desarrollando. Y también tenemos que tener claro que toda la información ingresa del entorno por medio de nuestros sentidos, ¿sí? Nos llegan nuestros sentidos y ahí están los pares craneales, ¿cierto? Que los llevan, son esos cablecitos, esos nervios que están conformados por neuronas que llevan la información a nuestro cerebro, ¿sí? Y de ahí, de alguna manera, ya empieza a procesarse, ¿sí? Esa información. Entonces, aquí ya llegó nuestro cerebro, ya fuimos estimulados, ¿cierto? Ingresa la información por todas las vías. Todo el tiempo estamos recibiendo información consciente o inconsciente, la estamos recibiendo y nuestro cerebro la está procesando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un adolescente que está en pleno desarrollo, ¿cierto? Y que está en pleno cambio hormonal, que su cerebro no se ha desarrollado y de pronto le ponemos estímulos auditivos, por ejemplo, la música, ¿sí? La música es un estímulo auditivo y miremos el contenido de esa música, por ejemplo, que ellos ahora escuchan, ¿sí? Entonces, muchas veces es música con contenido sexual, ¿cierto? Que los incita de pronto con contenido violento. Automáticamente está pasando por toda esa etapa, ¿cierto? De cambios. Llega a su sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cómo es que va a procesar esa información? ¿Mm? Entonces, y eso también se va a ver reflejado en el comportamiento. Entonces, vamos a ver adolescentes que muchas veces entran, inician una vida sexual a temprana edad, y adolescentes que muchas veces llegan, ¿cierto? Cambios de estado anímico que a veces por eso en ellos tanta ideación, tanto intento suicidio, tanta depresión, ¿sí? Digamos que ahí empiezan a surgir cantidad de situaciones porque todavía no tenemos un cerebro maduro, está en pleno cambio hormonal y fuera de eso lo estimulamos pues con todos esos estímulos que a veces no son tan buenos, ¿cierto? Y que lo que les va a generar es que muchas veces tomen decisiones que, que les pueden alterar su curso de vida, su proyecto de vida. Entonces, dígame, con algo tan sencillo como eso, ¿cómo es que se producen comportamientos, sí? Que muchas veces no son tan asertivos y que no les aportan para su proyecto de vida y para ser personas exitosas. Entonces, algo que tenemos que tener y que tenemos de cuidar es lo que ingresa por nuestros sentidos. ¿Qué está ingresando? Si una persona que, por ejemplo, solo ve pornografía o que inicia ese proceso de ver pornografía, ¿sí? O sea, ¿qué está ingresando? ¿Cómo quiere que reaccione? ¿Cómo se va a ver reflejado en su comportamiento? Recuerde, todo llega al cerebro y todo siempre se va a ver reflejado en el comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué las adicciones? ¿Sí? Digamos que nuestro cerebro siempre han dicho que el cerebro tiende a ser adicto al cerebro, le gusta el placer. ¿Sí? Entonces, las actividades que nos generen placer, al cerebro le va a querer más y va a querer más y va a querer más, ¿sí? Porque de alguna manera así funciona él. Digamos que esta es una de las propiedades que tiene nuestro sistema nervioso central, que las actividades que nosotros nos generen placer a sí mismo, digamos que el cerebro siempre va a querer más, siempre va a querer más. Entonces, por ejemplo, cuando inician consumo de sustancias psicoactivas, de drogas o cualquier comportamiento adictivo, ¿sí? Digamos que el cerebro, ¿cierto? Es misma eh, función del cerebro hace que ese sistema de recompensa, que pues no lo vamos a profundizar, pero siempre va a querer más. Entonces ya no le basta una copa, sino dos copas, tres copas. Ya no me basta solo consumir marihuana, sino tengo que ir a comer cocaína, heroína, hasta que ya, digamos que ya nada basta, ¿sí? Entonces, digamos que el juego también, ahorita nos damos cuenta que en adultos el tema del juego está generando adicción. Entonces, primero entré a la red, a la aplicación, ¿cierto? Gané plata, entonces sigo y ahora pierdo, pero el cerebro siempre me pide más porque eso me genera placer y en el momento en que gane y siempre es como esa sensación, sí, esa percepción de que va a ganar, de que va a ganar, de que va a ganar y al cerebro le gusta eso. Entonces, por eso es que también es tan difícil salir de las adicciones, ¿sí? Y cuando se logra, se necesita pues con todo un apoyo terapéutico y de rehabilitación, porque muchas veces por sí solo no lo vamos a lograr. Entonces, démonos cuenta cómo algo tan sencillo que dejamos ingresar en un momento de nuestra vida
puede generar todo un impacto en nuestro proyecto de vida, ¿sí? Entonces, en nosotros depende también que empecemos a reprogramar nuestro cerebro de una manera adecuada. Y una de las formas es cuidando, ¿cierto? Lo que tenemos en nuestro entorno, cuidando lo que dejamos ingresar a nuestro entorno. Y ahorita vamos a ver este tema de qué es lo que yo dejo entrar a mi cerebro, ¿sí? Y Luria lo explica súper bien, ¿sí? Luria, yo digo que en medio de, o sea, es un hombre que es uno de los pioneros de la neuropsicología y realmente nos deja un legado muy grande, ¿sí? A pesar de que después de Luria, pues han habido otros científicos que han generado, que han complementado la teoría de Luria, pero esta teoría es muy importante y quizás los que vimos el diplomado pasado la tocamos, ¿cierto? Y la vamos a volver a ver porque prácticamente es la base, ¿cierto? Como el cerebro, ¿cierto? Estructura la información que ingresa, ¿sí? Entonces, hablábamos de que nosotros tenemos y que el cerebro se divide en tres áreas importantes, ¿sí? Y Luria la define en tres bloques funcionales. Entonces, él divide el cerebro en tres partes. Una es la parte baja, que digamos que esto es una teoría mía, lo del edificio, ¿sí? Eso fue algo que yo hice para poder comprender cómo es que funciona el cerebro. Pero prácticamente esta primera parte, que es de abajo hacia arriba, o sea, esta sí, ventral, es prácticamente lo que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso en la nuca, ¿sí? En nuestro cerebro en la nuca, ¿sí? Cualquier daño que haya ahí, prácticamente la persona fallece o queda en estado vegetativo, ¿sí? Entonces, esa nuca, ese tallo cerebral, ¿sí? Que es el nombre técnico, el tallo cerebral, ahí vamos a encontrar estructuras que son muy importantes en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, a esa la vamos a llamar el primer piso, ¿sí? Está nuestro segundo bloque funcional, que es el otro segundo de Luria, que ya es el área donde encontramos los lóbulos, ¿sí? Entonces está el lóbulo occipital, parietal, frontal y temporal, que ahí tenemos también áreas de asociación y están nuestros procesos cognitivos. Entonces vamos a encontrar el lenguaje, la memoria, ¿sí? La ubicación visoespacial, ¿sí? El, toda la parte del proceso auditivo, del proceso visual, ¿sí? Todo eso lo vamos a encontrar ahí, el movimiento, ¿cierto? Alcanza a caer ahí en la parte bajita. Y ya tenemos nuestro tercer piso, ¿cierto? Que es el tercer bloque funcional de Luria, que es el donde se procesa la información compleja, ¿sí? Que son nuestras funciones ejecutivas, que es a lo que nosotros llamamos el prefrontal, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro funciona de abajo hacia arriba. La información ingresa de abajo hacia arriba, ¿sí? Digamos que nosotros, eh, pero para que me comprendan, ingresa de abajo hacia arriba, o sea que todos esos nervios que vimos ahorita, todos esos pares craneales, todos esos cablecitos, van a llegar a nuestro tallo cerebral, ¿sí? Ahí van a llegar, aquí lo vamos a ver, y entonces van a llegar a nuestro tallo cerebral y se van a encontrar con ciertas estructuras neuroanatómicas que van a permitir que la información ingrese. Pues hasta que llegó a nuestros sentidos y llegaron, sí, hablamos de sensación, ¿cierto? Esas neuronas sensitivas que trajeron la información, ahí hay sensación. Pero ¿en qué momento se convierte en percepción? En el momento en que nuestro sistema nervioso central reciba esa información. Ahí ya hablamos de percepción. ¿M? Y entonces cuando hablamos de percepción, ya hablamos de una función cognitiva. ¿Será que todo lo que nosotros, digamos que está alrededor, nuestros sentidos lo lleva al sistema nervioso? No, muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos caminando, ¿cierto? Por una vía y puede pasar alguien que conocemos al lado y nosotros estamos por allá pensando en otro cuento y decimos que no lo vi, ¿sí? Entonces la persona nos saluda y nosotros como que nos sorprendemos y decimos, pero es que yo no, es que no la vi, pero es que estaba ahí, ¿sí? Entonces no toda la información ingresa, ¿sí? Digamos que ahí también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tal si ingresara toda la información, todo lo que hay en el ambiente, todo ingresara a nuestro cerebro? ¿Sí? Nuestro cerebro es como una CPU. Toda la información la guarda y cuando nosotros metemos mucha información, pues esa CPU colapsa. Entonces, no, nuestro cerebro es muy inteligente, es muy organizado y solamente deja ingresar la información que nosotros permitamos dejar que entre. ¿Sí?
Eso es algo importante. ¿Y dónde hay esa función? Está esa función en nuestro tallo cerebral. Entonces está nuestro sistema reticular ascendente. Sí, digamos que hay ciertas estructuras. Hay una estructura que a mí me encanta que se llama el tálamo. Son estructuras muy pequeñas. Ahí de pronto, pues sí, mira que está. Sí, está el tálamo que yo le veo como un pato. Me parece un patico, sí. Entonces está el tálamo, que es como un centro de control, ¿cierto? Es como una central telefónica. Llega la información y ese tálamo se encarga de organizar la información. Entonces llega la información de vía visual, la vía táctil, la del gusto, llega toda esa información que llega por los sentidos y él se encarga de distribuirla, ¿sí? Para donde tenga que llegar, ¿sí? Se encarga de organizar, entonces si llegó por vía auditiva, llega a la corteza auditiva, ¿sí? Que es el temporal. Si llegó por vía visual, entonces es la manda para el occipital, ¿sí? Si llegó, y así se encarga de enviar cada información a donde debe de llegar. Ese es el tálamo. Pero también, digamos que hay un sistema reticular ascendente que muchas veces, digamos que está muy relacionado con esos procesos atencionales. ¿Sí? Entonces, retomemos el ejemplo cuando yo iba por la vía, ¿sí? Iba caminando y no vi a la persona, ¿sí? Porque mi atención estaba en otro cuento, ¿sí? Estaba pensando en otra cosa, ¿sí? No lo vi. ¿Por qué? Porque mi atención. Entonces, en este sistema reticular ascendente, en esta partecita vital, encontramos procesos tan importantes como es la atención, ¿sí? En este primer bloque encontramos ese proceso donde prácticamente la atención me dice a qué le presto atención o no, qué decido ver o qué no decido ver, qué decido escuchar y qué no decido escuchar, ¿sí? Digamos que es esa puerta que permite que la información ingrese a nuestro segundo piso, ¿sí? Eso es importante, pero a la par, si nos ubicamos en nuestro edificio, digamos que también hay otra partecita muy importante ahí cerquita, que es nuestro sistema límbico. Recordemos, ¿cuál es nuestro sistema límbico? Nuestras emociones, ¿cierto? Donde se procesa la mayoría de información emocional. Está nuestra amígdala, que no es la amígdala que tenemos acá, no, sino es una estructura, ¿cierto? Que se encarga que es muy funcional en el tema de las emociones. Entonces, en este primer piso vamos a encontrar como ese ascensorcito, ¿cierto? Ese botoncito que son nuestras emociones. Entonces, siempre le va a poner el contenido emocional a lo que ingrese a nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, digamos que aparte de que hay un tálamo que envía la información a los diferentes áreas, ¿cierto? También encontramos ese proceso que es la atención, que es el que decide si subo o no subo, ¿sí? O sea, la atención, por eso se dice que la atención es en la base de todos los procesos cognitivos, ¿sí? Si mi voluntad no está, si mis emociones están, si tengo una afectación emocional, si no estoy motivado, simplemente mi atención no va a estar ahí puesta y me voy para otro lado, ¿cierto? No, simplemente esa información no llega nunca a ese segundo bloque funcional que son las áreas de asociación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este primer bloque, porque es que si nosotros no garantizamos que la información llegue ahí, pues digamos que va a ser difícil, o sea, va a ser imposible que la información pueda quedar guardada en un archivo de memoria, ¿cierto? Que se pueda volver, digamos que códigos lingüísticos, ¿sí? Que podamos aplicar todo lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué tan importante es este primer bloque? Es vital, ¿sí? Hay un daño ahí y simplemente la persona puede perder su vida o puede quedar en estado vegetativo, ¿cierto? Aparte de eso, pues la información no va a subir nunca y simplemente no se va a dar ningún proceso cognitivo, o sea, no se va a procesar ningún tipo de información. Y encontramos un tercer bloque que ya es cuando esa información que llega se asocia, ¿cierto? Entonces ya tenemos la información guardada, esa información semántica, esa información episódica, ya le hemos dado ciertas particularidades, ¿cierto? Ya la hemos ubicado en un espacio y ahora necesitamos utilizar esa información, ¿sí? Entonces cuando yo utilizo esa información, ya estoy hablando de un pensamiento complejo, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros subimos a ese tercer piso, ¿sí? Entonces, en este segundo bloque también comprendemos la información que está dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Y la comprensión forma parte del lenguaje. Si la información ingresa y no la comprendemos, es una información que normalmente tiende a perderse.
¿sí? Información que no se comprende, información que ingresa al cerebro y no la utilizamos, el mismo cerebro la elimina. ¿Sí? Entonces, cuando llega a nuestro tercer piso esa información es porque es una información que estamos utilizando, que vamos a utilizar, que en ese momento se requiere, entonces hablemos ahí las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas es ese, digamos, ese pensamiento complejo que tiene nuestro cerebro, es esas funciones que nos permite interpretar, ¿cierto? Que nos permite aplicar toda la información que tenemos a nuestra vida diaria, a tomar decisiones, a asociar, ¿cierto? Todos esos procesos complejos que muchas veces, pues nosotros, por ejemplo, a nuestra edad ya tenemos desarrollados, ¿sí? Un niño se está formando esa área prefrontal. Cuando hablamos de prefrontal, estamos hablando aquí, ¿cierto? De esta área. Entonces, ese es el que nos tiene poder de decisiones, que permite y controla todo, ¿sí? Nosotros podemos controlar nuestras emociones, claro, el prefrontal nos ayuda y hay neuronas, ¿cierto? Que del prefrontal van a al sistema límbico y es cuando muchas veces, digamos, que tengo el control emocional, claro que sí. ¿Quién la tiene? El prefrontal, porque tiene una comunicación directa con su sistema límbico. ¿M? Que yo me quiero mover, quiero saltar, pero estoy en un contexto en que no estoy, que pues no es conveniente en ese momento saltar. ¿Quién es el que me dice no? ¿Él me controla? Pues el prefrontal, porque tiene comunicación con las áreas motoras, ¿sí? ¿Quién es el que muchas veces así yo quiero acostarme a dormir porque estoy muy cansado y mis procesos atencionales disminuyen, pero el prefrontal dice no, al otro día tiene que entregar el trabajo, entonces me hace el favor y haga lo que tenga que hacer, así tenga que trasnochar. ¿Por qué? Porque el prefrontal tiene conexiones directas con ese sistema reticular ascendente que permite que por más que tenga sueño, mantenga despierto. ¿Sí? Entonces, digamos que démonos cuenta cómo todo se asocia, ¿sí? Aquí lo hicimos pues de una manera didáctica, pero realmente este edificio de apartamentos es nuestro cerebro, ¿sí? Donde digamos que se procesa la información, por eso desde lo simple hasta lo complejo, ¿m? Donde partimos desde una voluntad de querer que la información ingrese, si yo no quiero, pues no ingrese, aunque hay situaciones como el que entra a las malas, ¿no? ¿Sí? A una parte, ¿cierto? Hay situaciones ambientales que son tan significativas en la vida de un ser humano que pasa directo, ¿cierto? No pide permiso. Pasa directo por todas las formas, que por ejemplo es cuando viven eventos traumáticos. Una violación es un evento tan traumático que ingresa a nuestro sistema nervioso sin pedir permiso, sin nada, y queda guardado y grabado y afecta a todo. ¿M? Entonces, esos eventos traumáticos significativos de la vida de un ser humano, digamos que no piden permiso, siguen derecho, ¿sí? Y no crean, o sea, cambiar, o sea, digamos que reprogramar esa parte no es que sea fácil, pero se puede lograr. ¿M? Entonces, digamos que esta es la forma como ingresa la información a nuestro cerebro. Nunca olvidemos que este sistema límbico, mírenlo ahí, ¿sí? Este sistema límbico es el que procesa la información emocional y que está presente en todo. Mire, está incluso iniciando, ¿sí? Todo nosotros lo que ingresa a nuestro cerebro, siempre le vamos a poner un contenido emocional, ¿sí? Me gusta, no me gusta, ¿sí? Digamos que todo eso lo genera este sistema límbico, estoy triste, estoy feliz, estoy disgustado, ¿sí? Cómo me siento, lo va a generar el sistema límbico y de esa manera también va a funcionar. Entonces, aquí ya empezamos a ver a un cerebro, ¿cierto? Que esta sí es una foto, así sí es como, como el que es real, ¿sí? Se parece. Yo creo que es una foto, ¿sí? Entonces, encontramos ahí subrayado en rojito, ¿sí? Un área muy importante que está por encima, por debajo del cuerpo calloso. Recordemos que el cuerpo calloso es el que permite la comunicación entre hemisferios, ¿cierto? Son sustancia blanca. Pero esta es la vía, ¿cierto? Digamos que es una de las vías principales para que se dé el proceso del lenguaje, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar estructuras muy importantes relacionadas con el lenguaje. Ahí debajito vamos a encontrar el sistema límbico, ¿sí? Donde están todas nuestras emociones, pero también ahí al ladito vamos a encontrar el hipocampo, que es donde encontramos los... Ay, sí, esa pregunta está buena. Espérate, ya te contesto.
Entonces, encontramos ahí al ladito, por ejemplo, el hipocampo, donde están los archivos de memoria, ¿sí? Y todo se va conectando. ¿Cómo? Las neuronas, ¿sí? Todas esas unidades funcionales, todos esos equipos de trabajo de las neuronas son los que se encargan de conectar todo. Por eso es que todo lo que nosotros hablamos, todo nuestro pensamiento tiene sentido, ¿sí? No surge solamente de algo que guardé y ya lo voy a decir, no, digamos que es toda una función cognitiva donde todo el sistema nervioso trabaje, donde todo es importante, ¿sí? Hasta si ese día desayuné o no desayuné, cuando no desayunamos, recordemos que muchas veces los niveles de glucosa disminuyen y digamos que nuestro sistema nervioso también necesita la glucosa para que funcione de una manera adecuada, si no nuestro nivel atencional disminuye. Y recuerde que el nivel atencional es la base de todos los procesos, ¿sí? Entonces, si yo tengo hambre, se me baja el azúcar, ¿cierto? La glucosa, automáticamente mis niveles atencionales disminuyen y entonces es lo que vemos muchas veces que por más que leemos, por más que tratamos, sí, como que no entendemos, como que no comprendemos, estamos idos, no nos podemos concentrar. Y todo influye. ¿M? Entonces, si como mucho dulce, si no como, digamos que por eso todo en la vida es balanceado. Listo, ya lo pongo. Entonces, ¿por qué las personas ciegas? ¿Qué pasa con la zona occipital de una persona ciega? Entonces, hay dos opciones, ¿sí? Una que tenga un daño periférico, o sea, tal como su sentido del ojo esté dañado, ¿sí? Y pues en ese caso, pues digamos que médicamente puede haber un trasplante de córnea, dependiendo del daño, ¿sí? Puede ser esa una opción y por eso no ve, pero hay personas que tienen, digamos que dentro de su ciclo de desarrollo, quizás hubo una alteración en el neurodesarrollo que no dejó que se desarrollara de una manera adecuada el occipital, ¿sí? O que hubo un daño, ¿sí? Un accidente, una persona que tiene un accidente, un golpe, un tumor, ¿cierto? Una infección, cualquier daño, una epilepsia, ¿sí? Puede hacer daño dependiendo del lado donde esté ubicado, dependiendo del lugar donde surgió ese daño, también se va a alterar este proceso. Entonces, hay niños que nacen ya, digamos que con esta área occipital, con algún daño, con algún daño cerebral, ¿sí? En esta área que hace que no, que por más que ingresa la información al primer piso, cuando llega al segundo, no, no se procese, ¿sí? Entonces, pero pues llega a algún lado porque ellos desarrollan otras funciones, ¿sí? El cerebro especializa otras horas para que compense, ¿sí? Este daño o que hubo en esa parte de esa área de su cerebro. Puede ser adquirido como no puede ser adquirido, o puede ser un trastorno del neurodesarrollo que realmente pues hay daños en esa área, ¿sí? Que no se desarrolló de manera adecuada, ¿sí? Que muchas veces también genera que una persona no pueda ver. Entonces, por eso se dice es que no ve desde el cerebro, ¿sí? Es porque su cerebro, su corteza cerebral tiene una alteración, tiene un daño, independientemente del que sea, que hace que la información que ingrese ahí no se perciba. ¿Mm? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso pasa con las personas ciegas. Como le digo, puede ser o puede ser un daño en su nervio, ¿sí? Que la información, puede que su sentido esté bien, pero el nervio que se encarga de llevar la información visual al cerebro, pues también de pronto tenga alguna lesión, tenga un daño, ¿sí? Entonces, digamos que lo más complejo es cuando la información, cuando el daño está en el cerebro, ¿sí? En el sistema nervioso central, porque pues a veces, pues prácticamente son personas que nunca o ven a colores, unos no pueden ver cierto color o muchos ven a blanco y negro, ¿sí? Porque ahí se procesa toda esa información, ¿sí? Toda esa información visual. ¿Sí? Si está moviéndose, entonces también se procesa ahí, se une con el parietal que lo ubica en un espacio. Bueno, digamos que todo como trabaja de una manera asociada, entonces así de esa manera, pues ocurre la percepción, ¿sí? Dependiendo, pues, de la modalidad sensorial con que ingrese la información. Pero para responder tu pregunta es eso, cuando hay un daño en occipital o cuando muchas veces el nervio, ¿cierto? El nervio periférico está dañado o muchas veces porque el sentido del ojo, pero pues digamos que con lo del ojo es más fácil que una cirugía, un trasplante se pueda dar. Igual pasa con el oído, ¿sí? Cuando hay un daño, por ejemplo, en el área auditiva, pues muchas personas dejan de percibir los estímulos auditivos,
¿sí? No llega la información, pero como hay un daño, pues no se procesa. Entonces, pues hay niños que ya nacen así, bebés que ya nacen así, que no se logra desarrollar esa área por los diferentes factores, ¿sí? A los que pudo estar expuesto. A veces no pudo haber estar expuesto, pero sucede, digamos que este es como uno de los enigmas de la neurociencia, que muchas veces no se conoce la etiología, ¿sí? De por qué el daño. Mamás que se cuidan en su embarazo, que no hay antecedentes, que no hay lesiones, que no hay nada, y sin embargo esa área no se desarrolla, ¿sí? De pronto problemas metabólicos, bueno, cada caso es único. Entonces, esa sería como la respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hablábamos de que, de que este es el sistema límbico, de que aquí observamos en rojo las áreas, digamos que de asociación, a las áreas de asociación del lenguaje, donde encontramos el lenguaje comprensivo y el lenguaje eh, motor, ¿sí? Ya la forma de cómo se expresa. Entonces, digamos que esto ya, digamos que ya empieza aquí, ahora sí vamos a hablar específicamente de cómo se empieza a procesar el lenguaje. Ya tenemos como la manera general, cómo se procesa toda la información en nuestro sistema nervioso y se producen, sabemos, tenemos claro que todo es un trabajo en conjunto, ¿cierto? Que se asocia. Esas unidades funcionales están comunicadas unas con otras para producir el comportamiento, pero ahora nos vamos a centrarnos en el habla, ¿listo? Entonces, ¿cómo es que se produce ese lenguaje? Entonces, vamos a hacer todo el proceso, pero eso lo vamos a ver el lunes, ¿listo? Entonces, el lunes vamos a hacer una recapitulación muy general y nos vamos a centrar anatómicamente cómo se produce el lenguaje, cómo es que se guarda esa información, cómo es que hablamos. ¿Mm? Sí, mira que, mira, por ejemplo, en el daño de nacimiento, sí, muchas veces, aquí para contestar lo que escribió la profe Luz, mm, digamos que ese momento del nacimiento es un momento tan importante que muchas veces el hecho de que no le llegue suficiente oxígeno al cerebro puede hacer que haya un daño irreversible en su cerebro, ¿sí? Entonces, niños que muchas veces, un, pro- un- ujú. Por ejemplo, niños, estoy leyendo los mensajes para contestarlos en orden. Entonces, por ejemplo, niños que no les llega suficiente entonces, oxígeno al cerebro cuando nacen, o sea, no respiran rápido, pues muchas veces sabemos que el cerebro funciona, ¿cierto? Por la glucosa y también por el torrente sanguíneo que alimenta, ¿cierto? Le lleva los nutrientes, pero también lleva oxígeno. Al no llegar oxígeno al cerebro, pues hay muerte neuronal. ¿Sí? Entonces muchas veces esa muerte neuronal se puede dar de una manera generalizada y es cuando muchas veces los bebés fallecen en el momento de nacer. Otras veces hay daños en ciertas áreas, ¿cierto? Que puede ser en su frontal, puede ser en su occipital, en su parietal, que dependiendo de donde haya esa muerte neuronal, ¿sí? Gran tejido, pues asimismo, pues digamos que son daños irreversibles porque es algo que caracteriza a esa etapa perinatal, ¿sí? Que muchas veces son daños irreversibles que por más después que se le haga estimulación y todo, pues es muy complicado que vuelva a la función o que se recupere esa función. Entonces, eso lo vamos a profundizar más cuando veamos la parte de neuropsicología perinatal. Entonces, por ejemplo, si el daño fue en el occipital, pues son niños que posiblemente nunca puedan ver, ¿sí? Desde su cerebro, ¿sí? Pueden tener su sentido del ojo perfecto, los nervios perfectos, pero si hay un daño cerebral al momento de nacer en el occipital, pues son niños que, eh, pues no se va a desarrollar este proceso. Bueno, entonces, bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en las diferentes situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención. Sí, recordemos que nosotros tenemos, o sea, unas formas de comunicación neuronal, ¿cierto? Es por medio físico, gracias a la química, ¿cierto? A todos los neurotransmisores y a la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando hay un niño con TDA, digamos que se puede dar por muchas situaciones, ¿cierto? Factores ambientales que surgen en su entorno, que sí,
y que disminuye sus niveles atencionales, ¿sí? Entonces el niño no logra atender, pero cuando ya es un trastorno del neurodesarrollo, que es el TDA, es cuando ya hay una alteración en su cerebro, ¿sí? Una alteración química en su cerebro que muchas veces hace que esas sustancias químicas que permiten ese proceso atencional estén disminuidas. ¿Sí? Entonces son niños que van a tener siempre sus niveles de atención disminuidas porque hay una alteración química en su cerebro. La ciencia, por ejemplo, aquí en nuestro país no ha avanzado mucho en ese tema o no se ha actualizado mucho en ese tema en adquirir como todos esos implementos, todas esas, digamos que todos esos laboratorios, ¿cierto? Nuestro sistema de salud tampoco pues ayuda mucho porque si nosotros le hiciéramos ciertos exámenes especializados a los niños con TDA, nos vamos a dar cuenta que hay un desequilibrio en ciertos neurotransmisores. La próxima sesión, no, ahorita no tengo una diapositiva con eso, pero por ejemplo, ¿cuáles son los neurotransmisores que nos apoyan en ese proceso atencional? ¿Sí? Que muchas veces también se da normalmente por trastornos del neurodesarrollo, pero también se confunden, ¿cierto? Porque muchas veces hay situaciones emocionales que le alteran la atención, hay situaciones nutricionales, ¿sí? Que alteran la atención. Entonces, nosotros al poder quizás entrar a hacer una intervención, ¿cierto? Pues pueda que sus niveles atencionales mejoren, porque asimismo se van a producir los neurotransmisores que van a equilibrar ese proceso. Pero cuando es del neurodesarrollo, muchas veces estas estructuras, ¿cierto? Sobre todo en este tallo cerebral, recordemos que la atención la tenemos en el tallo cerebral, incluso en nuestro prefrontal nosotros tenemos un área que es el control de la atención, ¿sí? Entonces, a veces esas estructuras prefrontales no son estimuladas adecuadamente. ¿Cómo se estimulan? Por ejemplo, con pautas de crianza adecuadas, ¿sí? Por eso es que hay tantos niños, por ejemplo, con TDAH, ¿sí? De hiperactividad. Realmente a veces ni siquiera es hiperactividad, sino realmente que no se ha logrado estimular ese prefrontal, que es el que se encarga de controlar el comportamiento, el que se encarga de controlar ese proceso atencional, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando poquito a poco en ese tema, ¿listo? Del TEA. Por ahora vamos a continuar aquí en el lenguaje. A medida que vayamos tocando esos temas, yo voy profundizando para comprender mejor esto, ¿listo? Bueno, ya estoy casi sin voz. Entonces, quedamos acá para entrar todo, cómo se procesa el lenguaje desde el cerebro. ¿Listo? ¿Cómo es que nuestro cerebro permite que hablemos? ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver el lunes. Recordemos que todo este material va a quedar en el Drive, ¿sí? La idea es que los que no se han unido al grupo, no sé si hay alguno que no se ha unido al grupo, lo pueda hacer. El primer día sé que compartieron el link para unirse al grupo. No sé si todos están unidos, pero voy a buscarlo a ver si de pronto lo tengo y lo puedo compartir en el chat. Sí, aquí lo tengo. Entonces lo comparto en el chat para que se unan al grupo de aquí. Y a partir de ahí, cualquier pregunta que ustedes tengan relacionadas con el curso la pueden hacer por ahí. ¿Mm? ¿Están creando grabadas las clases? Sí, en este momento se está grabando. Igual eso también se sube al Drive, no sé, y también por YouTube, pero lo que no entiendo es por qué no lo pueden ver. Sé que después de un día ya lo pueden ver, quizás no lo han subido, ¿sí? Pero estén pendientes porque las dos clases anteriores, o sea, la de anoche y la del jueves, yo creo que ya están por, si no las han subido, ya están por subirlas, ¿listo? Entonces estemos pendientes que ahí quedan grabadas. Bueno, entonces no siendo más, les deseo un feliz sábado, que la pasen muy bien, un feliz domingo, compartamos en familia, que descansemos y el lunes nuevamente nos conectamos aquí con la neurociencia del lenguaje, ¿listo? Entonces para todos un feliz día, gracias por su atención, que pasen muy bien.